Néstor Rego, portavoz, diputado y portavoz del BNG en el Congreso, dentro del grupo mixto, bienvenido a esta entrevista en público. Muchas obrigado. Los que vean esta entrevista tienen que saber que venimos prácticamente corriendo desde el Congreso porque se acaba de votar ahora mismo una moción que ciertamente ha centralizado gran parte de la actualidad política esta semana, algo que no es habitual en un grupo tan pequeño, con un solo diputado en el Congreso, pero ha ocurrido. Es una moción sobre el rearme militar en la Unión, o el rearme en la Unión Europea, sobre la pertenencia de España a la OTAN, sobre incluso una propuesta suya de incluso reclamar la disolución de la Alianza Atlántica. Una de las votaciones que contenía esta moción tenía que ver con el rechazo o no al plan que presentó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre pues esa inversión o ese gasto de 800.000 millones de euros en armamento y en otros conceptos de defensa. El PSOE se ha opuesto a ese rechazo, en cambio Sumar, por ejemplo, ha votado finalmente a favor. Me gustaría que nos diera una valoración cuando hace escasos minutos de que se ha producido esa votación. Bien, pues en primer lugar creo que es importante que este debate se produzca y que se produzca además en el Congreso, porque tiene una relevancia excepcional, es una decisión realmente de gran calado que orienta, en todo caso, pues lo que quiere es qué papel quiere jugar el Estado español en el contexto europeo en este momento. A nosotros nos parece que el equivocado, si la cuestión es reafirmarse en una política belicista que se empeña además en mantener la guerra e incluso en incrementar el esfuerzo bélico, ¿no? Nosotros rechazamos esta línea desde el principio, lo venimos haciendo en los últimos años, criticamos las decisiones que adopta la Unión Europea, que vino adoptando la Unión Europea y el gobierno español. Pero ahora estamos en un contexto en que este debate gana peso y por lo tanto también a nosotros nos parece muy positivo que además de que se produzca en el Congreso, pues en la votación de la moción del BNG, 3 de los 6 puntos salgan aprobados, salgan adelante, ¿no? con mayoría del Congreso. En concreto, los que tienen que ver con la condena, el rechazo a las amenazas de Trump a terceros países, incluido, por cierto, un estado territorio de un estado de la Unión Europea, como es el caso de Groenlandia y de Dinamarca, que sorprendentemente pues no suscitó una reacción de condena de la propia Unión Europea, o el rechazo a esa pretensión de cometer realmente un crimen de lesa humanidad, como viene cometiendo Israel, con ese anuncio de tomar el control de Gaza para desalojar, para producir una limpieza étnica, desalojar a toda la población palestina y convertirlo en un resort gestionado precisamente, no se sabe muy bien si por los Estados Unidos o directamente por las empresas de Trump. Y también salió adelante una posición que, siendo genérica, no deja de ser relevante, como el hecho de que el Estado español debe apostar por la vía del diálogo, de la negociación, para conseguir la paz y una situación de estabilidad en Europa que haga innecesario el rearme. Eso le voy a preguntar, ¿le parece contradictoria la posición del PSOE a favor de encaminar las negociaciones a través de la paz y a la vez no oponerse al rearme? Ellos dirán que no, pero yo estoy convencido de que sí, de que es un poco o bastante contradictorio, ¿no? Porque este es un momento en el que hay que elegir. Y claro, optar por destinar 800.000 millones de euros a rearme, a política, a gasto militar, tiene implicaciones, creo que por lo menos en 2 o 3 ámbitos que son, creo que evidentes y que no se pueden negar, ¿no? A pesar de que el presidente del gobierno español con alguna lo intente, ¿no? Si se destinan esos recursos a gasto militar, no va a ser posible destinarlos a gasto social. Nosotros, el pastel es el que es, ¿no? El pastel es el que es, efectivamente. Nosotros entendemos que la prioridad de un gobierno que se dice progresista debería ser fortalecer las políticas sociales, fortalecer servicios públicos como la educación, la sanidad, la atención a la dependencia, los servicios sociales, incluso la política de vivienda, de creación de empleo, ¿no? Pero parece que la prioridad del gobierno es el gasto militar, ¿no? Dice Pedro Sánchez
que no necesariamente se va a recortar el gasto social. Y aquí está la trampa, dice que no se va a recortar. Es dudoso que se pueda ir a ese incremento que se pretende sin recortar, pero en todo caso no se trata solo de no recortar, sino si hay más recursos disponibles, dedicarlos a gasto social, a mejorar esos servicios públicos y no a gasto militar. La segunda cuestión es que esto no implica avanzar en la autonomía estratégica de que tanto se habla de Europa, porque realmente esto va a reforzar la OTAN, es acceder a lo que está pidiendo Trump, que es que los países de la OTAN destinen incluso un 5% del Producto Interior Bruto a gasto militar. Al final, la Unión Europea hace exactamente lo que quiere Trump. ¿Por qué? Porque además de ese gasto militar, se va a beneficiar directamente el complejo militar industrial norteamericano, empresas como Lockheed Martin, que es la principal fabricante de armas del mundo, ¿no? Y en tercer lugar, que no es cierto tampoco lo que dice Pedro Sánchez de que de lo que se trata de buscar más seguridad. Más gasto militar no es más seguridad, todo lo contrario, genera una dinámica de confrontación, de polarización, que lleva no solo a más inseguridad e inestabilidad, sino incluso al riesgo de que pueda deflagrar un conflicto militar a mayor escala. Por lo tanto, creo que el Gobierno va en la dirección equivocada. Nosotros creemos que lo que se va a apostar es, como decía nuestra moción, por la vía del diálogo y de la negociación, creando un clima de estabilidad que no haga necesario pensar en que la solución tiene que ser comprar más armas, ¿no? Ahora le preguntaré por la OTAN, que era otro de los puntos de la moción, pero antes le quería preguntar su opinión. Hay una corriente generalizada en algunos sectores de la sociedad que dice, con eslóganes de no a la guerra no se consigue evitar una agresión a un territorio, no se consigue la paz. Usted no está de acuerdo con eso, entiendo. ¿Qué es lo que le diría a esa gente que enarbola esa bandera? Bueno, porque este es un argumento que pretende invalidar de plano las posiciones favorables a políticas de paz y, por lo tanto, apoyar la línea belicista, la línea de entrar en una carrera armamentista que creemos que en el contexto actual carece de sentido. Si nos fijamos, estamos caminando cara a un mundo multipolar, ¿no?, en que aparecen otros actores en juego. Eso es lo que preocupa a Estados Unidos y por eso los Estados Unidos tienen interés en intentar mantener la hegemonía a toda costa. Cuando hay, por ejemplo, unos países BRIC que ya concentran la mayor parte de la población del mundo, que tienen un peso económico innegable, que están empezando a comerciar en monedas diferentes del dólar y, por lo tanto, desde esa perspectiva hegemonista de los Estados Unidos representan un problema, ¿no? Pero la solución por la vía negociada, dialogada, siempre es posible si se intenta. Fijémonos que incluso en el conflicto de Ucrania, hoy es conocido que había a las 3 semanas un principio de acuerdo de paz negociado en Turquía, que finalmente frustró la Unión Europea y en concreto el Reino Unido, suponemos que por indicación directa de los Estados Unidos, con una visita de Boris Johnson a Ucrania que convenció a Zelensky de que había que continuar la guerra. Entonces la cuestión no es si es posible, la cuestión, claro que es posible, la cuestión es si hay voluntad de iniciar esa vía abandonando la política belicista, ¿no? La OTAN. Eso ha sido uno de los puntos que han centrado el debate, no solo en el pleno de hoy, sino llevamos un par de semanas hablando de la OTAN, y esto hacía mucho tiempo que no ocurría, ¿no? Hacía mucho tiempo que no se hablaba de la OTAN fuera de algunos foros muy concretos de la izquierda, pero me atrevería a decir que también es un tema que ha perdido peso incluso en lo que es el debate de la izquierda. ¿Por qué ha pasado eso, bajo su punto de vista? ¿Por qué ya no se habla de la OTAN o de la salida de España de la OTAN? Bueno, hay una situación que como sabemos, que la pertenencia del Estado español a la OTAN, que como sabemos, pues se llegó a eso de una forma un tanto confusa por una política bastante tramposa del Partido Socialista en su momento, desde aquello de entrada no a ahora sí. Y pasaron muchos años y parecía que esa posición se iba consolidando. Pero es cierto que la OTAN, por lo menos desde formaciones como el BNA, suscita, y las políticas que defiende, suscita
críticas a lo largo de todos estos años, ¿no? Porque es precisamente una organización tractora de esa pretensión de Estados Unidos constante de incrementar el gasto militar, y porque es evidente también que es un bloque militar agresivo. Decía el otro día en la interpelación del BNG, el ministro de Exteriores, que la OTAN no es una organización agresiva, que es una organización defensiva, que no entró en ningún conflicto. Claro, esto es radicalmente falso, hasta ahí la hemeroteca para demostrarlo. Participó en todas las campañas bélicas de Estados Unidos, los países de la OTAN, pero incluso directamente inició alguna guerra. El bombardeo de Yugoslavia fue una decisión, la guerra de Yugoslavia, el bombardeo de Belgrado fue una decisión directa de la OTAN y que ejecutó la OTAN. Por lo tanto, una organización que nace en un contexto de Guerra Fría, a nuestro juicio ya de forma injustificada, pero que una vez que desaparece el Pacto de Varsovia no solo se mantiene, sino que se refuerza cooptando otros países, aumentando los recursos económicos y militares que se destinan a eso, bueno, pues está actuando precisamente en la dirección contraria de la que nosotros defendemos y que comentábamos con anterioridad, ¿no? Todo ese esfuerzo debería ser destinado a políticas no solo de paz, sino de colaboración, de cooperación en el ámbito económico, en el ámbito tecnológico, que crease un clima de buena vecinanza y de estabilidad en Europa y en el mundo, pero no es eso lo que interesa a los Estados Unidos, ¿no? Por eso cuando nosotros hablamos de imperialismo norteamericano, hay fuerzas políticas que abren los ojos como diciendo, oye, que estos están utilizando un léxico que parece del siglo pasado. ¿Qué sucede? ¿No hay imperialismo en este momento en Estados Unidos o no lo había con la administración Biden? Es evidente que sí, que es, si no, pues lo que pretende hacer Trump de tomar por la fuerza el control del canal de Panamá o de Gaza o de Groenlandia, que es lo que está diciendo. La diferencia es que parece que ese imperialismo, en esta etapa decadente, podemos decir, sustituye el eufemismo y una cierta sutileza, ¿no?, que es vamos a defender la libertad, por la arrogancia y enunciar de manera muy clara e incluso descarada qué es lo que quiere. Queremos Groenlandia, la vamos a tomar, ¿no? Esto es lo que hace Trump, ¿no? Hay muchos ciudadanos de este país que podrían preocuparse en el caso de que se diera ese escenario hipotético y hoy por hoy a priori imposible de que España saliera de la OTAN. Hay ciudadanos que pensarían, entonces, ¿cómo se articula una defensa del Estado español fuera de la OTAN en un escenario de convulsión geopolítica, con la frontera sur con mucha complejidad en el caso español? ¿Cómo se articularía una defensa del Estado español fuera de la OTAN, según el BNG? Bueno, nosotros somos una fuerza soberanista y pacifista y por lo tanto, claro, tenemos una visión probablemente muy diferente de la que se pueda tener desde Madrid de lo que implica la política de defensa del Estado español, además teniendo en cuenta algo que nosotros no olvidamos nunca, y es que la Constitución española establece con claridad un papel en política interior más que cuestionable al ejército, ¿no? Y eso nos hace ser siempre tremendamente receloso de todo lo que tenga que ver con ese ejército y con su refuerzo. Estamos hablando de que le atribuye el papel de, en última instancia, dice la Constitución, de mantener la unidad de España. Quiere decir que si aquí democráticamente hay decisiones de las naciones o de los pueblos que en este momento forman parte del Estado español, hay decisiones democráticas de optar por una vía de soberanía, el ejército teóricamente estaría mandatado por esa Constitución para intervenir contra la voluntad democrática y contra las decisiones incluso institucionales, ¿no? Esto es un poco contradictorio con cualquier espíritu democrático, pero es cierto que está así en la Constitución. Pero a partir de ahí es verdad que incluso desde esa perspectiva del Estado español puede haber otras soluciones. Hay muchos países que no ven, digamos, cuestionada su defensa ni su seguridad y que no forman parte de ninguna alianza. Bueno, ese es un escenario del que en todo caso se podría hablar,
Pero aquí de lo que se trata en este momento es necesario reforzar una organización militar como la OTAN con mayores recursos. Como decía, el gobierno español habla del 2%, pero Ursula von der Leyen habla del 3% y Trump del 5%. Lo que tememos es que el horizonte es el que marca Trump, porque podemos constatar cómo las decisiones de la Unión Europea y de los estados que la conforman bueno, pues siempre acaban siguiendo la pauta de lo que dictan los intereses de los Estados Unidos de América, lamentablemente, pero es así, ¿no? Le cambio de tercio ahora y le pregunto por otro de los temas que está banderando el BNG en esta legislatura, que no es otro que Altri, esa empresa papelera portuguesa que quiere establecer pues, un macroproyecto de producción de celulosa en Palas del Rey, en Lugo. La pregunta es directa: ¿qué supondría para el territorio, para el pueblo, incluso o para la localidad, incluso para la provincia, que finalmente se lleve a cabo este proyecto? Bueno, realmente este sería el resultado desastroso, ¿no? Este es un proyecto muy negativo, muy lesivo, está abanderado, apadrinado, podemos decir, directamente por el Partido Popular, por el gobierno galego del Partido Popular, con un presidente que más parece comercial de Altri que el presidente del gobierno que debe representar a todos los gallegos y gallegas. ¿Y por qué decimos esto? Porque estamos hablando de una macrocelulosa que tendría un impacto desde el punto de vista de la contaminación, en primer lugar de las aguas, con el consumo de 45 millones de litros de agua diarios que tomaría del río Ulla y que devolvería a 27 grados, amenazando pues no solo todo el ecosistema fluvial, sino la ría de Arousa, que es una de las rías más productivas del mundo. Viven del marisqueo miles de personas que podrían efectivamente perder esa actividad y su medio de vida como consecuencia de la actividad de Altri. Pero también polución atmosférica, también destrucción de un hábitat singular como el de la Serra do Careón, con plantas que son exclusivas de esa zona, que son endémicas, exclusivas de esa zona, podría ir provocando una mayor eucaliptización y por lo tanto reduciendo aún más la biodiversidad en nuestro país, afectando de forma muy directa, por ejemplo, a la actividad agraria y ganadera de esa zona, que es una zona fundamentalmente rural, pero también al turismo sostenible alrededor del Camino de Santiago y, como decía, a la actividad pesquera y marisquera de la ría de Arousa, ¿no? Y todo esto ¿para qué? Para una empresa, efectivamente, una multinacional portuguesa, que va, como acontece en estos casos, va a hacer un gran negocio, va a llevar los beneficios afuera de Galicia, pero va a dejar todos los problemas y toda la contaminación, ¿no? La pregunta es, si es tan buena Altri, ¿por qué esta empresa no instala esa mega celulosa en Portugal, donde también existe una producción ya excesiva de eucalipto? De hecho, como en Galicia hay una moratoria a partir de los incendios de hace unos años en Pedregón Grande, ¿no? Podría instalarse en Portugal, tiene fábricas en Portugal. ¿Qué sucede? Que en Portugal no quieren esa industria, conocen a Altri, hay muchos problemas ambientales de sus factorías en Portugal, entonces se instala en Galicia. Pero además quiere hacerlo con dinero público, que es eso lo más... Eso le iba a preguntar, que ustedes incluso han llegado a avisar al gobierno de que si se dedican fondos europeos para la descarbonización pues a esta empresa, podrían incluso llegar a retirar el apoyo al gobierno. Recordemos que no va sobrado de apoyos precisamente en esta legislatura. ¿Se está negociando algo con el gobierno? Sí, a ver, es que esto es muy evidente, porque además nosotros estamos convencidos por las características del proyecto, por los estudios independientes que se están realizando, que no cumple los parámetros y los criterios para liberar estos fondos europeos del PERTE de descarbonización. Es decir, no se trata de una economía que genere economía circular, una industria sostenible que respete el medio ambiente, que no afecte a la biodiversidad, que no genere contaminación, nada de eso. Como decíamos, todo lo contrario, los impactos son muy evidentes, ¿no?
pero el hecho de que quiera además financiarse más del 25% con dinero público que pondríamos todos los ciudadanos nos parece ya un escarnio, ¿no? Por eso advertimos al Gobierno de que para nosotros es una línea roja, ¿no? No se debe financiar este proyecto que goza del apoyo del Partido Popular, pero también de un rechazo absolutamente mayoritario en la sociedad gallega. Hubo ya 2 movilizaciones masivas, la última en Santiago de Compostela el 15 de diciembre, con en todo caso más de 100.000 personas que se movilizaron en contra de Altri, un país que no llega a 3 millones de habitantes. El sábado 22 hay una nueva movilización en la Pobra do Caramiñal que sin duda va a superar aún la anterior, porque está creciendo ese apoyo al mismo paso que crece la información y el conocimiento de lo que representa esta empresa, ¿no? Por lo tanto, nosotros esperamos que el Gobierno acabe denegando estos fondos. Advertíamos también al ministro que si no lo hace, el Partido Socialista tendrá que dar muchas explicaciones en Galicia, porque creo que nadie entendería esa decisión, ¿no? No quiero perder la oportunidad de preguntarle también por cómo ve usted la legislatura. Estamos en un momento en el que parece que esos presupuestos no llegan nunca o no van a llegar. Suenan voces, aunque el Gobierno mantiene en público que va a intentar sacarlos adelante, es verdad que luego parece que tampoco está poniendo todo de su parte, o quizás que no tiene los números simplemente. Le pregunto si existe o ha existido a lo largo de estos últimos meses alguna negociación presupuestaria entre el BNG y el Ministerio de Hacienda. No, en los últimos meses no. En su día iniciamos una negociación de los presupuestos que después nosotros y otras fuerzas políticas, que después pues, el Partido Socialista, por la sucesión de acontecimientos, incluso en el ámbito electoral, decidió paralizar con esas convocatorias de elecciones, tanto en Euskadi como en Galicia, como en Cataluña, que fueron sucesivas. Y lo cierto es que en los últimos meses no hubo ningún intento de reanudar ese proceso de negociación. Es evidente que la legislatura es complicada. Yo no me atrevo sinceramente a pronosticar si va a durar o no va a durar, porque si me preguntan hace un año y soy un poco menos prudente que hoy, diría que no iba a durar, que no iba a llegar aquí. Sin embargo, aquí estamos. Pero que es complicada, creo que no lo puede negar nadie, ¿no? Con constantes situaciones en el Congreso que dificultan no solo la acción del Gobierno, sino también la acción legislativa, ¿no? Que caiga pues una ley porque hay fuerzas políticas que, como consecuencia de lo que sucede en otra ley, no en esa, que es lo que ha ocurrido hoy cambian de posición. Es decir, el PP, con tal de derrotar al Gobierno, pues no le importa cuáles son las consecuencias. ¿Reconoce, ¿no? esa actitud de Feijóo? ¿Usted que conoce Sí, el personaje? permanentemente, ¿no? De Feijóo y del Partido Popular, que actúa muchas veces en función exclusivamente de cómo una decisión y una votación puede desgastar al Gobierno y puede venderla como una victoria, ¿no? Bueno, como lo que acaba de suceder con la Agencia de Salud Pública, con la que nosotros tengo que reconocer que éramos críticos, porque entendemos que esto se podía desenvolver desde la propia administración pública sin necesidad de crear entes autónomos que al final pues lo que hacen es permitir saltar digamos las medidas garantistas de la propia administración pública, los controles que tiene establecido la propia administración pública. Pero no era ese el problema del Partido Popular, que de hecho votó a favor en la comisión de la ley, pero que llega al Pleno y ve una oportunidad de derrotar al Gobierno y lo hace, ¿no? O en fin, con cuestiones como sacar al lobo del Lespre, en fin, que es una teima, una obsesión del Partido Popular en los últimos años, y que hoy consiguen con unas enmiendas que meten en el Senado, ¿no? Todo esto es complicado. A nosotros tengo que decir que nos gustaría que hubiese presupuestos. ¿Por qué?
porque hay un acuerdo de investidura que en buena medida necesita de presupuestos para que aquello que está recogido pueda haberse ejecutado, pueda salir adelante. Pero también es cierto que otras cosas no, y con la disculpa de que no hay presupuestos el gobierno va retrasando, va demorando su cumplimiento, ¿no? Entonces también en eso queremos ser claros. Nosotros no tenemos una paciencia infinita, creo que tuvimos demasiada paciencia con esto. Estamos exigiendo al gobierno que cumpla estrictamente con los compromisos que tiene establecidos, no con el BNG en ese acuerdo de investidura, son compromisos con Galicia y por lo tanto la ciudadanía gallega está esperando a ver que las cosas avanzan y que se ponen sobre la mesa, ¿no? Veremos qué ocurre con esos compromisos. Le hago ya la última pregunta de la entrevista, señor Rego, y es una pregunta a futuro. Usted hablaba ahora de las elecciones que se llevaron a cabo, que tuvieron lugar en Galicia en 2024, las autonómicas. En esas elecciones su formación sacó prácticamente unos 300.000 votos más que en las generales de 2023. ¿Qué tiene que hacer el BNG para conseguir unos resultados semejantes en unas elecciones generales con respecto a las autonómicas? Bueno, nosotros históricamente, no es una cuestión reciente, históricamente padecimos, porque hay que decirlo así, las consecuencias de ese voto dual, ¿no? que cuando se trata de elecciones internas, especialmente en las elecciones galegas, apoya de forma mucho más clara al BNG y sin embargo en el ámbito estatal no es así, entre otras cosas como consecuencia también de la polarización que habitualmente se produce en las elecciones generales entre izquierda y derecha. Parece que ese polo entra más en funcionamiento, el miedo que provoca o que puede provocar en sectores del electorado que puede existir un gobierno de la derecha con la ultraderecha y en consecuencia, y esto no se lo dice alguna gente, apuestan por el mal menor, que es apoyar al Partido Socialista. Bueno, creo que nosotros tenemos que seguir haciendo esfuerzos pedagógicos de explicación y de reforzar también, hay que decirlo con claridad, la autoconfianza o la conciencia nacional, como se le quiera llamar, para saber que en unas elecciones de carácter general, en unas elecciones generales, una mayor presencia del BNG en el Congreso de los Diputados, pues tendría esa doble virtualidad. Es evidente, creo que lo hemos demostrado sobradamente, que el BNG nunca iba a permitir, si depende de nuestros votos, que exista un gobierno de la derecha y la ultraderecha, por lo tanto es exactamente igual de útil votar al BNG para eso, pero es más útil porque también significaría mayor capacidad de defensa de los intereses de Galicia. Hoy mismo, ayer, en fin, con lo de Altri, muchos comentarios en las redes eran: ahora imaginémonos que el BNG en vez de un diputado tuviese 3, 4 o 5, tendría más capacidad de inclinar la balanza a favor de los intereses de nuestro país, que lamentablemente y por la actitud sucursalista, por la actitud, digamos, de simplemente someterse a la directriz de Madrid de los diputados de las fuerzas estatales, pues muchas veces no se toma suficientemente en consideración. Porque hay que decirlo, los diputados del Partido Popular y los del Partido Socialista que representan a nuestro país no se preocupan de defender los intereses de los gallegos y gallegas. Esto es así, es una constatación. Por lo tanto, vamos a seguir haciendo ese esfuerzo de explicación para conseguir que lo que hoy ya es un apoyo muy importante en Galicia, porque mucha gente nos ve no solo como la alternativa, sino como la esperanza de un país diferente, y estamos seguros de que en las próximas elecciones va a haber un gobierno encabezado por el BNG y por Ana Pontón, que toda esa gente que tiene esa expectativa también apueste por el BNG en unas elecciones generales. Pues con ese mensaje nos quedamos. Gracias, señor Rego, por aceptar la entrevista y por exponer sus ideas. Gracias. Gracias.